Si ustedes creen que están cansados, yo a la 1 de la mañana de hace algunas horas estaba tomando un vuelo desde Colombia hasta la Ciudad de México y vengo casi en vivo. Así que créanme que yo estoy un poquitillo más cansado que ustedes, pero hoy vengo con toda la energía a compartirles algunas, más que hablarles sobre mis empresas, les voy a compartir algunas herramientas que durante ya los últimos 12 años he estado utilizando, tanto yo como mis amigos, para llevar todos esos sueños que tenemos a la realidad. Y por otro lado voy a aprovechar para presentar este libro que publiqué hace no mucho tiempo, que se llama igual que esta conferencia, Lo abstracto de emprender. Ahora, ¿cuántos de ustedes usan redes sociales? ¿Cuántos tienen Instagram? Yo soy de Monterrey. Si ustedes son igual de ahorradores que yo y quieren este libro gratis, al final lo voy a regalar a los que sigan esa cuenta. Y aquellos de ustedes que sean penosos y les dé pena hacer preguntas, si me preguntan por redes, al final voy a tratar de tomar algo de tiempo para responderlas, y si no, por ahí les voy a responder. Ahora bien, he dado más de 500 conferencias en todo el mundo. Y en la mayoría de las conferencias siempre me hacían la misma pregunta: Daniel, ¿qué es emprender? Y la realidad es que algunos definen emprendimiento por cuántos trabajos estás generando, otros cuánto dinero estás generando, y por último, cuánto impacto haces en tu comunidad. Cada quien tiene definiciones diferentes sobre emprender, y yo no concordaba con ninguna de ellas. Y fue por medio del arte, que es una de mis mayores pasiones, que más adelante les voy a hablar de ese tema, que encontré qué era emprender. Un día llegó ese cuadro a mi casa, y viendo esa obra de arte, le dije al maestro: no me digas qué es, yo le voy a encontrar algo. No le encontraba nada, y dije: la voy a subir a redes sociales. La subí a mi Facebook, la foto, y le pregunté a mis amigos: ¿qué ven en el cuadro? Y me decían: veo un pájaro, hilos, tela, un payaso, un mexicano cruzando la frontera. Y se empezó a poner la cosa más loca, y tampoco concordaba con ninguno de ellos. Después de no encontrarle nada, dije: ya sé dónde voy a colgar este cuadro. Lo voy a colgar enfrente de la taza del baño. Dije: aquí a huevo se me ocurre algo. Y no le encontré nada. 6 meses después, llegó el maestro oaxaqueño a mi casa. Y le dije: maestro, ya estoy harto, dime qué es ese cuadro. Y me dice: es un cuadro abstracto, no es nada. Y yo: ¿cómo que no es nada? Y me dice: sí, no es nada, así es el arte abstracto. Y yo no lo podía creer. Y en aquel momento, metafóricamente, hizo una relación entre el arte abstracto y el emprendimiento. Y me di cuenta que el emprendimiento, así como el arte abstracto, no tiene un inicio, no tiene un final, y cada uno de ustedes va a tener su propia interpretación. Mientras a lo largo de sus vidas la mayoría de las personas están buscando una receta, una fórmula o un secreto para llevar su sueño a la realidad, lo real es que no hay secreto, no hay fórmula. Si tú eres trabajador, te rodeas de los mejores, eres perseverante y haces lo que te apasiona, puedes llegar a donde quieras. Y eso yo lo aprendí por medio del arte, una de mis mayores pasiones. Y como toda historia, todo comienza desde que uno es pequeño. Yo no vengo de una familia de empresarios. Mi padre lleva más de 35 años trabajando en la misma empresa, y mi madre toda la vida se dedicó a la casa, una hermosa ama de casa que siempre me apoyó a mí y a mi hermano. De pequeños, obviamente en la fotografía yo no soy el güerito, ese es mi hermano, como que él salió ya mejorado. Y cuando éramos pequeños yo era introvertido y él era extrovertido. Yo no nada más le hablaba, yo no le hablaba ni siquiera a las mujeres, sino cualquier tipo de ser humano cerca de mí era un enemigo, era antisocial, y mi hermano hablaba con cualquier persona. Y un día mis papás nos dicen: oye, ¿por qué no aprenden a ganar su propio dinero? Y nos proponen salir a vender las nueces del nogal que teníamos en el patio de la casa. Imagínate, con el calor de Monterrey, 40 y tantos grados que está haciendo por allá, salir a la calle gritando: no es a quien fregado sale de su casa y te compra algo, y eres penoso. Pues dije: esto no lo voy a poder hacer solo. Y invité a mi hermano al negocio, le dije: oye, te invito a vender nueces conmigo. Le dije: tú gritas y yo cobro. Y le entró al negocio. Y luego fui perdiendo la pena y me di cuenta que mi hermano parecía menonita. Dije: hasta quesos puedo vender aquí en la calle, ¿no?
Y un día mis padres nos dicen, oye, ¿por qué no le quitan la cáscara a la nuez? La puedes vender más cara. Era un conocimiento tan tonto como quitarle la cáscara a una nuez, pero efectivamente podía hacer que ganáramos casi el doble de dinero. Con el paso del tiempo, me di cuenta que si yo hacía pasteles de nuez, podía ganar más dinero. Hoy con mi formación de ingeniero químico sé que si les traigo ciertas propiedades a la nuez, para la industria química, farmacéutica, cosmética, puedo ganar mucho más dinero. A mi muy corta edad, antes de los 10 años, yo aprendí que a la escuela yo iba para aprender cosas que por más sencillas o tontas que parecieran, si yo podía implementarlas en mi vida diaria, eran conocimientos de alto valor. Y eso era lo que tenía que buscar a lo largo de mi vida. Y eso es a lo que me dediqué desde muy pequeño. Ahora, mi gran pasión desde pequeño eran las ciencias. Me gradué de la secundaria con casi 100 de promedio y 0 amigos. Yo quería entrar a un programa de un bachillerato con una preparatoria suiza. Y mis papás primero me dijeron, Daniel, nosotros no podemos pagar eso, pero si consigues una beca está bien. Luego conseguí la beca y mis papás se enteraron que ese programa era para puros niños nerds, antisociales, y tuvieron una cena conmigo y me dijeron, oye Daniel, esa cosa a la que quieres entrar es para puros niños antisociales, hiperinteligentes, raros. Y yo me les quedé viendo con cara de, pero pues yo no tengo amigos. Y me dijeron, tienes razón, mijo, entra. Y al poco tiempo, a mis 16 años, haciendo una investigación en Google para una tarea, encuentro una de mis mayores pasiones, que era el tema de los biocombustibles. Resultaba que cualquier tipo de aceite animal o vegetal, del McDonald's, del Kentucky, del cebo de la res, por un proceso químico bien sencillo, tú lo podías hacer biodiesel, sustituto del diésel de petróleo. Empecé en la cocina de mi casa y al poco tiempo mi mamá obviamente me dijo, este no es tu laboratorio, ya parecía que vendíamos carnitas en la casa de tanto aceite que quemaba. Y me dijo, busca un profesor en alguna universidad pública o privada que te apoye. Toqué muchas puertas y esa fue la primera vez que hice biodiesel en un laboratorio. Mi tarea me saqué 70, pasé de panzazo. A la maestra no le gustó mi proyecto porque ni lo entendía, pero yo me obsesioné con el tema. A tal nivel que un día me dicen, Daniel, te queremos invitar a un club de biodiesel. Yo estaba todavía en preparatoria, pero este club de biodiesel era puros jóvenes de universidad, maestría y doctorado. Y me dicen, Daniel, es pura gente rara igual que tú. Y yo dije, ¿vamos bien? Y me dicen, nos reunimos en un cuartito al que le llamamos la biocueva. Dije, ¿dónde me inscribo, no? Al poco tiempo me empiezan a invitar a conferencias de energías renovables. Y la pregunta que a mí me surgía era, ¿qué onda con la tecnología mexicana? Y me decían, no, de esa no hay. De esa no hay, tú tienes que irte a Estados Unidos, Europa. Tráete la tecnología de allá. Se la vendes al gobierno y te vas a hacer rico. Yo decía, a ver, es el año 2007, viene un boom en el tema de energías renovables en nuestro país. Tiene que haber tecnologías nacionales. Y me decían, Daniel, no digas tonterías, ponte a estudiar. Y esa obsesión, con un grupo de amigos, me lleva a crear esa primera empresa que por medio de muchas investigaciones y de toda una carrera científica que yo tenía, cuando menos me lo esperaba, creo mi primera empresa. Solven. El primer nombre de la empresa ni siquiera era Solven. Como no sabes poner nombres, dices, a ver, se llama Soluciones en Bioenergía SADCB. Agarro las primeras 2 letras de cada palabra, Sovisa, ya tengo nombre, Sovisa. Mis amigos, todos me decían, oye Daniel, ¿qué onda con eso de Sovisa? ¿En cuánto los masajes? Yo, no hay masajes. No, pues vamos a cambiarle el nombre. Ni sabíamos hablar inglés, pero sonaba bien chingón poner un nombre en inglés. Bioenergy Solutions. No sabía ni escribir el nombre, pero sonaba a todo dar. Pero mi objetivo era mejorar la calidad de vida del campesino mexicano por medio de mi tecnología. Yo llegaba con los campesinos y les decía, hola, soy Daniel Gómez, vengo de Bioenergy Solutions. Y se me quedaban viendo con cara de, repites ese nombre y te agarro machetazos, compadre, ¿no? Y le tuvimos que cambiar el nombre. Solven Soluciones en Bioenergía. La abreviatura no es Solven, pero como yo no sabía abreviar, yo dije, para mí sí lo es, y ese nombre le voy a poner. Y así llevamos 12 años en el mercado. Si ustedes hoy buscan las fotos de nuestra tecnología, que obviamente yo no lo creé solo, tuve un gran equipo de trabajo de ingenieros, les van a salir fotos maravillosas.
Pero la realidad es que lo que hay detrás de eso es otra historia. La primera planta de biodiesel que hicimos después de tocar cientos de puertas por todo el país, que por cierto no teníamos dinero, es decir, tocábamos puertas para que nos pagaran una planta de biodiesel por adelantado y nadie nos quería comprar plantas de biodiesel porque nos preguntaban, ¿cuántas has hecho? No, pues ninguna. ¿Cuánto cuesta? 1,5 millones de pesos. Oye, ¿y cuál es tu experiencia laboral? Ahí sí me sentía bien chingón porque a todos les decía comercializador de nueces. ¿Cuánto llevas estudiando ingeniería química? No, pues 1 semana. Y nadie confiaba en nosotros. Hasta que por allá, por Cárdenas, Tabasco, un cliente se anima y nos paga por adelantado la primera planta. De tener 0 pesos, ya teníamos más de 1 millón de pesos. Y obviamente, como buenos regios, éramos bien ahorradores. Bien ahorradores. Yo veo que a veces gente recibe capitales y va y se renta la oficina más bonita, compra computadoras nuevas. Nosotros conseguimos una bodega en una colonia que en Monterrey, en el año 2008, era la colonia donde nadie se metía porque ahí están los narcotraficantes, secuestradores. La colonia Caracol. Pero yo conseguí una bodega por 2,500 pesos al mes. Y dije, no hombre, no me importa. Yo la voy a rentar. Y todos me decían, Daniel, ¿te va a pasar algo ahí? Y yo, no, pero lo vale, 2,500 pesos al mes. Está bien barato el bodegón ahí, ¿no? Aparte, yo almacenaba tanto metanol de manera ilegal para hacer mi biodiesel que yo veía a mis trabajadores fumar a veces arriba de los tanques de metanol que decía, bueno, me podrá pasar algo en la colonia Caracol, pero pues en cualquier momento yo los puedo explotar a todos, ¿no? La primera planta de biodiesel, pueden ver la cara de Antonio con una sonrisa de no tengo idea por dónde van los cables. La primera planta de biodiesel sacaba el presupuesto para el acero inoxidable. ¿Qué haces? A la mexicana, compra Rotoplas, se ven igual. Cuando tú empiezas una empresa, todos son directores. Teníamos un amigo que tenía ese bocho que ven al fondo, director de logística. Yo era director de investigación y desarrollo y no tenía ni un matraz y mucho menos un laboratorio. Y recuerdo que obviamente vas evolucionando. Llega el momento de entregar esa primera planta de biodiesel 3 de la mañana y me gritan y me dicen, Daniel, no salió biodiesel. Y yo, ¿qué salió? Jabón. Y yo, hijo de su, he leído un montón de libros y en ninguno decía qué hacer en lugar de que si te salía jabón en vez de biodiesel, ¿no? Dije, todos los libros que leí son un fraude. Y en aquel momento, obviamente, amaneció, le hablamos al cliente y le dijimos, te tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que esta cosa en tiempos de crisis hace jabones. La mala es que necesitamos 3 días más para calibrarla. Y lo entendió. Y si algo aprendimos en el proceso inicial como emprendedores fue que así como decía Darwin, no sobrevive ni el más inteligente ni el más fuerte, sino aquel que se sabe adaptar. Y nosotros desarrollamos una gran capacidad de adaptación a los mercados nacionales, internacionales, y eso nos fue posicionando en el mundo con nuestras grandes tecnologías. Llega el año 2009 y entramos en nuestra primera crisis. ¿Por qué? Nos compran una planta en un gobierno del sur del país, nos dicen que le va a inaugurar el presidente. Y en aquel momento yo tenía 18 años, nos dicen que nos van a pagar a contraentrega el equipo, lo entregamos, lo inaugura el presidente y ¿qué creen que pasó? No me pagaron. De ser el más rico de la colonia Caracol, éramos los más pobres de la colonia Caracol. Todos me decían, ya es tu fin. Afortunadamente yo siempre he sido muy positivo y yo decía, de ver 1 millón de pesos y 20 millones es lo mismo, no los tengo, no les voy a pagar, ¿no? Que me vengan a buscar a la colonia Caracol. Y la realidad es que en aquel momento decidimos enfocarnos al sector privado y en aquel momento también surge algo en nuestro país que es el hecho de que el emprendimiento se empieza a poner de moda y empiezan a salir una infinidad de concursos de emprendimiento y todos dicen, Daniel, has ganado todos los concursos. Pero la realidad es que más del 95% de todos los concursos a los que yo apliqué al día de hoy, los he perdido. El Premio Nacional de la Juventud lo perdí 3 años consecutivos y lo ganamos hasta el 4º intento. El Premio Santander a la Innovación Empresarial, el primer año que aplicamos, quedamos en penúltimo lugar. E hicimos una fiesta porque no hicimos el último. Hasta que nos enteramos que el último ni entregó nada, ¿no? Y dejamos de presumir el penúltimo lugar. Todo lo perdíamos. Y llegó un punto en donde ya no se trataba qué ganaste, sino qué aprendiste, a quién conociste. Y éramos sumamente
persistentes, pero sobre todo siempre buscábamos ir a los diferentes lugares para aprender. Y eventualmente salimos de la crisis. En el año 2010 me toca ser el primer mexicano en ir al Mundial de Emprendedores. Llego a la final del Mundial y recuerdo que lo primero que me dijeron es: Daniel, ya con estar aquí eres ganador. Y yo, ¿cómo? Sí, ya eres ganador. Y la realidad es que si hay algo que yo les puedo compartir es que hay que aprender a ganar y a perder. Yo siempre he sido sumamente competitivo. Y había 3 lugares y yo quería ganar. Tuvimos una buena y una mala noticia en el Mundial de Emprendedores. La mala, no ganamos. La buena, quedamos en el 2º lugar mundial. Y aparte nos nombran la empresa de mayor impacto social de jóvenes en el mundo. Esto estamos hablando hace 9 años. Y en aquel momento, yo me obsesioné y dije: algún día yo voy a encontrar un mexicano que gane el Mundial de Emprendedores. No sé cómo, pero yo lo voy a encontrar. Y más adelante les voy a contar en qué acabó esa historia. Ahora, después de eso, un día me habla un chavo que estuvo de juez en la final, hijo de un billonario estadounidense, de nombre Ankur Jain, vecino de Bill Gates. Y me dice: mi padre y yo todos los años organizamos un concurso que se llama The 50 Unbelievable Most Innovative Companies of the World. Yo dije: ¿quién sabe qué diga eso? Pero está en inglés, va a estar bien chingón el concurso, ¿no? Las 50 empresas más innovadoras del mundo en la Bolsa de Valores de Nueva York. Estamos concursando contra empresas como Instagram, como Dropbox, jueces como Bill Gates, Richard Branson, el príncipe de Jordania, Clinton. Y recuerdo que yo dije: obviamente voy a Nueva York, pero ¿cómo impresionas al mundo entero en Nueva York? No me puedo llevar una planta de biodiesel. Dije: voy a hacer una maqueta. Mandé a hacer la maqueta más hermosa que se puedan imaginar. Llegué al aeropuerto. Me dicen: no, joven, eso hay que documentarlo. Le puse frágil en la caja por todos lados. Bien cuidadoso lo empaqueté. Y no sé por qué en México y en el mundo, cuando alguien lee frágil en el aeropuerto, significa lanza con un chingo de fuerza, ¿no? Llego a Nueva York y mi planta estaba totalmente destruida. Y yo también le hice: no, así. Y luego dije: no, pues se parece a la primera, la que hacía jabón. Pero con pintura y sin rotoplas. ¿Qué haces? Toda la noche descubrí el poder de los superpegamentos. Al otro día mejor saludaba con el puño porque tenía toda la mano dura el pegamento. Pero todos iban a ir a la Bolsa de Valores de Nueva York juntos. Y yo dije: no, yo me voy a ir aparte porque me la van a destruir de nuevo. Y era mi primera vez en Nueva York. Menos de 18 años. Dicen que tengo cara de terrorista. Me pierdo en Wall Street con una especie de bomba en las manos y a todos les preguntaba cómo llevar a la Bolsa de Valores. Obviamente antes de que yo llegara llegó la policía con todos esos perros que huelen las bombas y me arrestaron. Logro salir de ahí después de una hora que se dieron cuenta que era una maqueta de una planta de biodiesel. Entro a la Bolsa de Valores y lo primero que me dicen allá adentro es: Daniel, ya con estar aquí eres ganador, ¿no? Y yo, neta, después de todo lo que acabo de pasar. Y había 4 premios. Llega la hora de la premiación. Obviamente yo estaba sumamente emocionado y seguro de que tenía que ganar uno de los 4 premios. Tenía mi bandera de México acá escondida, obviamente para hacer un gran desmadre cuando ganáramos. Y dice: mejor empresa en redes sociales. Obviamente no éramos nosotros, era Instagram. Mejor empresa en innovación, tampoco. Mejor empresa en tecnología, tampoco. Y último premio, mejor empresa social, y que tampoco dicen Solven. Yo estaba destruido. Yo estaba destruido totalmente. Y para acabarla, todavía llega alguien y me abraza y me dice: Daniel, no te preocupes, algún día llegará un mexicano que sí gane. Y yo nada más levanté la mirada con cara de: ¿por qué no me traje una bomba y los maté a todos, no? Y cuando menos me lo esperaba, este personaje, Navin Jain, fundador de Intelius, se para en el balcón de la Bolsa de Valores y dice: ¿saben qué? Vamos a dar un premio a una categoría especial que cumple con varias categorías, y es el premio a la empresa de mayor impacto internacional. Y que dicen Solven. Cuando dijeron Solven, mi cerebro procesaba: ¿será Solven con S o con Z? No hayan llegado los chinos a copiarme, ¿no? El año pasado que di esta conferencia que ustedes están escuchando en la Universidad de Pekín, en China, ante 3,000 jóvenes de China, casi la cago y digo el mismo chiste. Entonces hasta las conferencias hay que adaptarlas. Imagínense así: chinos copiones, y luego huye. El punto es que cuando ya dicen nuestro nombre, subimos obviamente al balcón de la Bolsa de Valores, celebramos, y al otro día todos esperaban al chavo de Harvard, de MIT, Stanford, una de las grandes universidades del mundo, levantando las manos en el Huffington Post, y vaya sorpresa, se encuentran con un mexicano.
Y yo no era un mexicano, iba representando un gran equipo de mexicanos, latinoamericanos, de universidades públicas, universidades privadas, e inclusive amigos muy brillantes que ni siquiera habían estudiado, que eran parte de mi equipo. Y habíamos demostrado algo muy importante. No importa dónde vengas, no importa lo que hagas, si tú eres persistente, trabajador y te rodeas de los mejores, puedes llegar a donde quieras. Y ese era el mensaje a compartir a partir de ese momento. Salimos de muchas de las crisis, nos posicionamos en mercados nacionales e internacionales, pero en el año 2012 tengo la tremenda idea de hacer mi segunda empresa. Una empresa ligada a la transparencia internacional. ¿Por qué este tema? Porque la industria energética en nuestro país estaba viviendo algo que le llaman la reforma energética. Y yo me di cuenta que era muy difícil accesar a mis representantes. Hice la plataforma en México y al poco tiempo me la intentaron corromper. Y dije, México no está listo para esto. Me voy a ir a un país sin corrupción. Era bastante inocente y le cambio el nombre a mi plataforma en inglés, GoFaces, y me voy a Estados Unidos porque yo creía que allá no había corrupción. Justo antes de la campaña de Romney contra el presidente Obama. Y llego a Estados Unidos y al poco tiempo me doy cuenta que no es que no haya corrupción en Estados Unidos, sino que hay más corrupción, es decir, inclusive están más organizados, es decir, son más peligrosos. Me regresé bien triste a México y al poco tiempo un amigo español me habla y me dice, no, Daniel, tienes que venirte a España. Acá tenemos más políticos, 7 veces más políticos que México y Estados Unidos. Una gran burocracia. Y me fui a vivir al sur de España, a Málaga. Llego a España y la burocracia española me estaba volviendo loco. Y en el ínter de que estaba entre España y ver dónde más implementar la plataforma, un amigo ruso muy famoso en Silicon Valley me habla y me dice, Daniel, quiero que vengas a Moscú. En Rusia sí que necesitamos hablar de transparencia. Y yo dije, vámonos a Moscú. Llego a ese evento en Moscú. Imagínense a qué idiota se le ocurre ir a un país en donde hablar de transparencia es sumamente ilegal, a meterse a un evento de gobierno y decirle a todos, viva la transparencia, ¿no? Obviamente a un mexicano que no llevó clases de diplomacia ni de relaciones internacionales. Llego ahí y justo antes de pararme en el escenario, se acercan 2 cuates gigantescos y dicen, Daniel, venimos de la KGB y te vamos a meter a la cárcel. Yo ni siquiera sabía que era la KGB, yo dije, ha de ser como el Kentucky Fried Chicken ruso, ¿no? Para ustedes, los que no saben, la KGB en Rusia es como hablar de la CIA en Estados Unidos. Es el servicio secreto. Y me dicen, háblale a tu embajador. Y yo no conocía al embajador de México en Moscú, pero tengo un gran amigo que era el embajador en aquel momento de México en Ginebra, Suiza. Hoy es nuestro embajador de México en Canadá y hace unos meses era nuestro embajador de México ante las Naciones Unidas en Nueva York, el embajador Gómez Camacho. Y le hablo al embajador Gómez Camacho y le cuento toda esta situación. Y él siempre platica bastante conmigo por teléfono. Y en aquel momento, en esa llamada, me dijo 2 palabras. Daniel, huye, y colgó. Y yo dije, ahora sí, ya valí madres, ¿no? Y la realidad es que gracias a mis amigos rusos, logramos decir que eso era una broma, que íbamos a hablar del biodiesel. Nos creyeron y logró salir de Rusia. Y cuando regresé a México me di cuenta que había cometido un gran error. Estaba tratando de revolucionar el mundo de la transparencia internacional y la participación ciudadana y la comunicación político-ciudadanos sin rodearme de los mejores. ¿Y dónde están los mejores? Las mentes más brillantes en ese tema estaban estudiando en una universidad muy particular que se llama el Instituto de Graduados de Ginebra en Suiza. Y volé a Ginebra. Me dieron la dirección del presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Doctorado. Llegué a su casa, toqué la puerta, me abrieron. Y esa cena a la que me colé terminó transformándose en 2 meses que me quedé a vivir en el sofá de esa casa. Y al poco tiempo nos dimos cuenta que Suiza no era el lugar sino Bruselas y terminamos implementando la plataforma para la Unión Europea en el Parlamento, en la Comisión y en el Comité de Regiones en Bruselas, en Bélgica. Cuando me tomaron esa fotografía, en aquel año yo había tomado más de 300 vuelos en 365 días del año. Tenía menos de 20 años. No dormía, no comía y no hacía ejercicio. Me empecé a enfermar. Al poco tiempo me hablaron de Solven y me dijeron, Daniel, tenemos un problema de flujos, o te regresas y nos ayudas a sacar adelante la empresa o podemos quebrar el negocio. Y ya no vas a tener dinero para viajar por el mundo con tus locuras de la transparencia. Solven estaba en crisis. Luego me hablaron de la universidad y me dijeron, Daniel, llevas más de 17 materias reprobadas por faltas. 2 más y te vamos a expulsar. ¿Dónde has estado?
Y yo, perdón, se me olvidó ir a clases como 8 meses. La escuela iba mal, mi salud estaba mal, Solven estaba mal, regreso a México y al poco tiempo los suizos mándanos más dinero o vamos a quebrar, GoFaces ya también estaba mal. Yo en aquel momento me sentía como el Pacquiao recién noqueado. Y todos me decían, Daniel, ya es tu fin, consíguete una chamba, cierra las empresas, ponte a estudiar. Y cuando tú crees que las cosas van mal, siempre pueden ir peor. Y en aquel momento, yo seguía viviendo con mis padres. Para mí la familia siempre ha sido lo más importante. Y en aquel momento de mi vida yo seguía viviendo con ellos. Mi padre es yucateco, mi madre es veracruzana y no tenemos nada de familia en Monterrey. Y cuando menos me lo esperaba, un día mis papás se sientan a cenar con nosotros y nos dicen, esta es la última cena en familia, nos vamos a divorciar. Y yo, ¿qué es eso del divorcio? En la escuela no me enseñaron acerca del divorcio. En casa nadie tocó el tema del divorcio en ningún momento. Y yo obviamente primero me peleé con mi padre y con mi hermano, no supe ni a dónde se fueron a vivir. Y yo dije, mi madre, que siempre ha sido ama de casa, nunca ha trabajado en su vida, dije, mamá luchona, dije, hijo luchón, ¿no? Yo me voy a quedar a vivir con ella y la voy a apoyar. Olvidé un pequeño detalle. Mi mamá y yo peleamos por todo. 7 días después me corrió de la casa, le cambió el candado y me dijo, si te acercas le hablo a la policía. Y no tenía en dónde vivir. En aquel momento en mi vida me había enfocado tanto en mis empresas que ni siquiera sabía quiénes eran mis verdaderos amigos. ¿A quién le podía confiar mi situación? Estaba en crisis en todo, debía dinero a todo mundo y vivía en mi carro. Y estuve en mi carro más de 2 meses. Y buscaba en dónde bañarme, en dónde comer, cómo salir adelante. Y recuerdo que yo no era el Pacquiao recién noqueado, sino era el Pacquiao recién noqueado con ese señor brincándome encima. Y en ese proceso me di cuenta. Ahora, en aquel momento de mi vida tuve la oportunidad de irme a meditar a la India. Me fui a una montaña entre Pakistán y la India y conocí a una maestra de meditación que hoy tiene 103 años y es considerada una de las mentes más poderosas del mundo. Llego con esta maestra y primero que nada mi maestra se llama Yankee y a las gurús en la India les dicen daddies. Cuando mis amigos se enteraron que estaba con Daddy Yankee en la India, me dijeron, pues, ¿qué te andas metiendo? Y yo, no, es que es una gurú, no es Daddy Yankee el rapero, y nadie me creía, ¿no? Y estando en la India, me di cuenta con mi maestra, me dijo, Daniel, todo está en la mente. Imagínate que eres una flecha en un arco. Entre más atrás te hagan, más lejos vas a llegar. Y tenía toda la razón. Todo está en la mente. Regresé a México y lo primero que tuve que hacer fue independizarme. Lo primero que tuve que hacer fue sanear la relación con mis padres y con mi hermano. Tenía que estar bien con ellos. Me gradué de la universidad a los 23 años de la carrera de ingeniero químico y posteriormente fui reestructurando todas las empresas. Y en ese proceso, a mí me tocó conocer a 2 personas y a muchos otros, pero 2 en particular, que me cambian la vida. Al primero de ellos fue a mi mejor amigo, el Jordi. Si ustedes buscan Jordi Muñoz en Google, les va a salir un artículo de la revista Forbes que dice, de nini a millonario. No estudiaba ni trabajaba y de repente hizo una empresa de más de $500 millones. Yo no conocí a Jordi cuando era millonario, yo lo conocí cuando era nini. Y por más feo que suene, yo conocí al Jordi en un motel en Obregón, Sonora. Y cuando conocí a Jordi, recuerdo que estábamos en este evento de tecnología y él se estaba quedando en ese motel porque te cobraban 120 pesos la noche de 1 a 6 de la mañana y te guardaban tus maletas. Y yo dije, este debe ser igual de ahorrador que yo. Y era mi vecino de cuarto de al lado. Y hasta cuando nos conocimos decidimos compartir el taxi, así mita. Dije, no, este tiene mentalidad regia, bien ahorrador, ya es mi amigo, ¿no? Y yo le pregunté al Jordi, oye, ¿cuál es tu historia? Y me dice Jordi, no, pues fíjate que yo me fui a la Ciudad de México, apliqué un montón de universidades públicas y privadas, y me dice, nadie me aceptó porque dicen que estoy bien burro. Y yo, ¿y luego qué hiciste? Y me dice, no, pues le hablé a mi papá y me dijo que él me iba a hacer el favor de inscribirme a la universidad pública allá en Ensenada, Baja California, porque él es de Tijuana. Y me dice, él ya movió ahí algunos contactos y pues ya me fui a estudiar a Baja California. Y la única condición que me dijo mi padre fue que no metiera la pata. Y yo, ¿y cómo te fue con eso? Y me dice, pues no sé cómo, a los 3 meses embarazó una chava. Y yo, no sabes cómo, Jordi. Y luego, Jordi,
Me dice, no, pues me fue a vivir a Estados Unidos porque ella tiene papeles americanos y quiere que el niño nazca en San Diego, California. Y pues no puedo estudiar ni trabajar en Estados Unidos porque pues yo no tengo papeles. Y en mi tiempo libre me dice, acabo de desarrollar con el acelerómetro del Nintendo Wii del control y el GPS de un iPhone viejo de mi mujer, el primer piloto automático para que los drones puedan ser comerciales. Y yo, ¿y cómo le estás haciendo para venderlo? Y me dicen, no, hombre, hackeé un horno que compré ahí en un Walmart en $20 y ya los estoy vendiendo por internet. La empresa la puse a nombre de mi mujer, pero traigo un problemón. Me dice, me estoy divorciando de ella y todo mi dinero es para pagarle a la empresa para que me la devuelva. Y yo, no, Jordi, tú sí estás bien fregado, le digo. Aparte yo con una sonrisota, porque si yo me sentía fregado, el Jordi estaba más fregado, entonces me motivé, ¿no? Y así como señora chismosa, le preguntaba, ¿y qué más, no? Con sonrisa de que malévola. Y me dice, no, eso no es todo. Y yo, no es todo. Y me dice, pues no sé cómo acabo de embarazar a otra chava. Y yo dije, ay, cabrón, dije, obviamente lo primero que hice fue alejarme, dije, en una de esas este cabrón me embaraza. Es mi mejor amigo y por eso puedo hablar así de él. Él en sus conferencias habla igual de mí y de otras cosas. El punto es que Jordi se vuelve mi mejor amigo de la vida. Y yo les quiero decir que Jordi a mí me toca ver cómo él construye esta empresa de más de $500 millones. Y hoy cómo Jordi fue cumpliendo sus sueños. Su sueño no era ser empresario, no era desarrollar la tecnología para ser el padre de los drones. Su sueño era ser piloto y tener suficiente dinero para algún día comprarse sus aviones privados. Y hoy a mí me tocó ver cómo Jordi cumple ese sueño. Y así como Jordi fue cumpliendo sus sueños personales, yo también me di cuenta que tenía que reestructurar mis empresas, pero hay algo que te tiene que mover en la parte personal. Y así como él se compraba sus aviones y otros se podrán comprar sus casas o sus carros, yo mi gran pasión desde pequeño era gastarme todo mi dinero en arte. Yo decía, algún día yo quiero estar sentado en mi casa y poder ver un cuadro de Picasso, de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Tamayo, de los grandes artistas de mi época, ya muertos, y poder decir, estas obras son mías. Y amaba coleccionar arte. Y todo mi dinero en eso se iba. Y un día yo iba caminando por las calles de Oaxaca. Y mientras caminaba por las calles de Oaxaca, me encontré a este señor. Y estaba haciendo un cuadro con hilos, con una aguja curva sobre un pedazo de seda color oro. Y recuerdo que me acerqué y le dije, oye maestro, he estado en más de 50 países y nunca había visto esta técnica. Le digo, ¿en cuánto me lo vendes? Y me dice, no los vendo, los regalo. Yo, ¿cómo que los regalas? ¿Dónde vives? ¿Qué comes? Y me dice, vivo en la calle y se me olvida comer. Y yo, no hombre, estos oaxaqueños inmortales, ¿no? ¿Quién los viera? Y le digo, no, en serio, véndemelo. No, no los vendo. Y de repente llega un niño de la calle muy humilde y él le pide al niño que le ayudara en su obra. Y yo lo interrumpo y le digo, oye, ¿por qué dejas que un niño interfiera a tu obra? Y me dice, porque los niños ven cosas que los adultos no vemos en el arte. Y dije, este hombre es un genio. Y no me quiso vender el cuadro. Por la noche en una cena, platicando acerca de esta experiencia, me entero que él vivía del trueque. Cambiaba cuadros por comida. Cambiaba cuadros por un suéter cuando hacía frío. Al siguiente día fui, lo busqué y le dije, maestro, ya me enteré que vives del trueque, lo que tú quieras por ese cuadro. Y se empieza a reír y me dice, qué terco eres. Me dice, está bien. Y yo dije, a ver qué me pide, ¿no? Y dije, me va a pedir un carro, me va a pedir, no sé. Y lo que menos me esperaba es que me pidiera una beca para un curso de encuadernación en la escuela del maestro Francisco Toledo. Francisco Toledo, aquellos de ustedes que no saben de él, es como hablar de Diego Rivera, pero es un artista oaxaqueño que actualmente sigue vivo y es uno de los grandes artistas mexicanos. Y tiene una gran escuela. Y obviamente lo primero que hice fue irme corriendo a la escuela, pagué el curso, regresé, le digo al maestro, ya, aquí está tu beca, ¿ya me puedo llevar el cuadro? Y me dice, no, no está listo, le falta una semana. Y yo, ¿cómo? Sí, una semana. Yo, oye, yo mañana me voy a Monterrey. Y me dice, no, tú déjame un dinero y yo te lo mando a Monterrey. Y yo, bueno, está bien. Le dejé un dinerito, regresé a Monterrey. Obviamente esta historia fui a contársela a mis amigos, a mis papás, a todos les conté la historia del maestro Gabriel. Y recuerdo que a la semana todos me preguntaban, oye Daniel, ¿ya llegó el cuadro? Y yo, no, no ha llegado. 2 semanas, ¿ya llegó el cuadro? Y yo, no, no ha llegado. 1 mes, oye Daniel, ¿ya le marcaste? ¿Ya llegó el cuadro? Y yo, no hombre, si ni tenía zapatos menos celular. No ha llegado. Y mi mamá, como muchas de las madres mexicanas,
es un genio para esparcir rumores. Ni el Facebook les gana a nuestras mamás, ¿no? Y a todos mis amigos les decía, y familiares les decía, mi hijo, que dicen que es un muy buen científico, empresario, ¿a qué no saben? Se lo chingó un oaxaqueño en la calle, les decía. Yo le decía a mi mamá, oye, no andes diciendo eso, mam. Y mi mamá, no, es que te fregó, mijo. Y mira, cuando tu mamá dice algo, mejor ni la haces de pedo, luego por eso te corren de la casa, pero eso es otra historia, ¿no? 4 meses todos me estuvieron bulleando con el oaxaqueño que me había robado mi dinero. Y un jueves, cuando menos me lo esperaba, llego a mi departamento por la tarde y estaba una de las obras más maravillosas que yo había visto en mi vida. Kilómetros y kilómetros de hilo, de colores y ni una sola gota de pintura. Y lo que ustedes ven ahí es la Catedral de Oaxaca. Y al poco tiempo, un impulso me lleva a regresar a Oaxaca, a buscarlo como loco durante días por las calles, hasta encontrarlo y darle las gracias. Y le dije, maestro, yo solamente te quiero hacer una sola pregunta. ¿Cuál es tu sueño más grande en la vida? Y me dice, que mi obra sea conocida en el mundo. Y me dice, ¿tu sueño, Daniel, cuál es? Y le dije, mira, en el mundo del arte, más que ser coleccionista, después de conocerte, yo quiero ser amigo de los grandes artistas de mi época, de mi generación, antes de que sean famosos y sin un interés económico. Y le digo, yo creo que tú eres uno de los grandes. Y me dice, ¿y qué propones? Y ante mi locura y mi impulsividad que siempre he tenido, en aquel momento saqué mi cartera y le dije, mira, aquí está una tarjeta de crédito y las llaves de mi departamento. ¿Cómo ves si te vienes a vivir conmigo a Monterrey? Yo en mis tiempos libres te voy a promover entre grandes empresarios, políticos y líderes del mundo, y tú encárgate de crear, de viajar, de inspirarte y de generar más obra. Yo dije, pues si ya vivo solo, ¿por qué no adoptar un homeless, no? Y me dice, vámonos a Monterrey. Llego a Monterrey y yo, oye maestro, ¿y dónde desarrollaste tu técnica de los hilos? No, pues hace como 15 años cuando estuve en la cárcel, como 1 año y medio, ahí hacía pelotas de fútbol con hilo y me di cuenta que yo podía ponerle hilos a todo. Y yo, ¿estuviste en la cárcel? Sí, injustamente, pero estuve en la cárcel. Y yo, chido. Todos me decían, Daniel, estás loco, ten cuidado con él, te va a hacer algo en la noche, cierra tu puerta con llave. Tenía una exnovia que odiaba a Gabriel porque me decía, es que no se baña, y le decía, Gabriel, báñate, y él, es que yo no me baño, y se peleaban. Y un día llegó mi exnovia y me dijo, Daniel, estoy harta de él o yo, y le dije, pues él, y se volvió mi exnovia. Y todos lo discriminaban, todos lo discriminaban. Nadie creía en él. Y si hay algo que yo no podía tolerar era la discriminación al maestro. Les decía, trátenlo como si fuera mi hermano. Y perdía muchos amigos en ese proceso. Y todos nos decían a ambos, están locos. Y después de mucho esfuerzo y muchos sacrificios, Gabriel se empezó a hacer famoso. Su obra se empezó a cotizar en mercados nacionales e internacionales. Sus obras se llegaban a vender en más de $500,000 un solo cuadro. Y yo le pregunté al maestro, ¿qué voy a hacer con todo tu dinero? ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Y con esa sonrisilla se me quedaba viendo y me decía, ¿y si nos traemos más gente a vivir a tu departamento? Y yo, no, contigo es suficiente, si no me voy a quedar soltero toda la vida, ¿no? Y Gabriel vino a enseñarme muchas lecciones, que hoy les voy a compartir una de ellas. Gabriel un día empezó a hacer un cuadro con dinero. $20,000 en billetes de $1 y de 20 pesos. La gente lo criticaba, lo insultaba, le intentaba robar en las calles. Y Gabriel me decía, es que ¿por qué la gente al ver tanto dinero juntos se transforma? Inclusive el Jordi, cuando llegó a mi casa y vio todos los billetes, dijo, me puedo quedar aquí a dormir con ustedes, ¿no? Y ese cuadro se llama El dinero no es dinero, es papel. Y en el mundo del dinero, Gabriel me vino a enseñar, el dinero no es bueno ni malo, es un medio, pero no puede ser el objetivo. El objetivo tiene que ir más allá del dinero. Si tú eres bueno en lo que haces, si eres el mejor, eventualmente el dinero va a llegar, pero no te puedes enfocar solo en el dinero. Y Gabriel se empezó a posicionar en muchos mercados. ¿Cuándo se fueron a imaginar que yo algún día iba a estar traduciendo una conversación entre Gabriel y Steve Wozniak, el cofundador de Apple, el padre de las computadoras? Y todavía yo los traducía y ambos decían que no creían en los humanos y que no creían en el dinero. Y yo decía, pero pues ustedes son humanos y usan el dinero. Y los dos bien emocionados. Y un día Gabriel llega conmigo y me dice, oye Daniel, ¿le puedes mandar un WhatsApp a Steve Wozniak? Y yo, no Gabriel, es que necesitas un número para poder mandar un WhatsApp. Y él, sí, por eso, yo tengo su número. Ay, yo, ¿tienes el número de Steve Wozniak y no tienes celular? Y me dice, sí, es que no tengo celular porque luego me encuentran. Y yo, chido, ¿no?
Y dije, me está bromeando. Y me dice, no, es que le hizo un cuadro que me pidió con su esposa Janet, sus perros Siggy y Zelda, y me dijo que cuando estuviera listo le escribiera para que lo llevara porque lo quiere poner en la entrada de su casa. Le escribí, yo dije, no va a contestar nadie, y me contestó Steve Wozniak. ¿Cuándo se fueron a imaginar eso? Hace 7 años Gabriel vivía en la calle. Ahora, hoy todos ven a Gabriel como esa persona increíble, ahora sí todos lo quieren conocer, todos quieren ser su amigo, pero nadie sabe nuevamente los sacrificios que hubo detrás de eso. Yo llegaba a mi casa, era un caos total, y todavía le decía, ¿y esos shorts? Y me decía, es tu traje de baño y está todo dar para andar aquí con el calor de Monterrey. Obviamente nos peleábamos mucho, pero hoy les puedo decir que Gabriel es como mi hermano. Gabriel es una persona que nos ha enseñado que eventualmente si tú eres soñador y persistente puedes llegar a donde quieras. Ahora, yo quiero terminar hoy contándoles qué estoy haciendo hoy. Yo me di cuenta que no todos quieren ser emprendedores, pero lo que sí es que todos tienen un talento y todos tenemos que empoderar esos talentos de las personas. Y hoy una de mis plataformas que tuve la oportunidad de crear con un grupo de amigos y que tiene un gran equipo de trabajo se llama Talent Network. Hoy juntamos a más de 60,000 talentos en un mismo lugar para empoderar sus diferentes habilidades y que ellos puedan cumplir sus sueños. Y la última historia con la que yo quería terminar era la del Mundial de Emprendedores. En el año 2010 yo les dije que quedé en el 2º lugar mundial. Y dije, voy a encontrar a alguien que lo gane. En el año 2011 y 2012 llevé a 2 amigos y los 2 perdieron. En el año 2013 dije, ya sé quién va a ganar, el Jordi. Lo propuse, llegó a la final, estábamos en Nueva York listos para que el Jordi ganara. Y Jordi cada vez que tiene americanos enfrente de él aprovecha para decir que los mexicanos somos más chingones. Y muchos de los jueces eran americanos y Jordi dijo eso y quedó en 3er lugar mundial. Y todavía sale de ahí y me dice, oye, ¿por qué habré quedado en 3er lugar si yo podía ganar el 1er lugar? Y le digo, le acabas de mentar la madre a todos los gringos que estaban de jueces. Y me dice, bueno, pero valió la pena, ¿no? Y no ganamos el Mundial de Emprendedores. En el año 2014, 15 y 16, llevé a más amigos y nadie ganaba. En el año 2017, a mí me hablaron y me dijeron, Daniel, queremos que nos apoyes para buscar a alguien. Y el año 2017, muy particular, a mí me tocó estar apoyando a 3 de mis mejores amigos en abrir la primera oficina de una empresa que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Cultura Colectiva, abrir la primera oficina de Cultura Colectiva en Nueva York. Y recuerdo que yo estaba en el proyecto en Nueva York y dije, no, este año yo no puedo apoyar a nadie. Y me dijeron, Daniel, por favor apóyanos. Dije, no, este año no puedo apoyar a nadie. Y me escriben un mensajito y me dicen, bueno, Daniel, un chavo de Monterrey que se llama Julián acaba de ganar en México y nos va a representar en el Mundial en Frankfurt, Alemania, escríbele. Y bueno, ya agarré el WhatsApp de Julián, le escribí. Y la realidad es que al Julián nada más le puse, Julián, ya con estar en el Mundial allá en Alemania, ya eres ganador, ¿no? Y no lo ayudé. A los pocos días me hablan y me dicen, Daniel, Julián está en la final. Y a las pocas horas me hablan y me dicen, Daniel, Julián, un chavo de 17 años de Monterrey que desarrolló un brasier para detectar el cáncer de mama, que seguramente muchos también escucharon ya la historia de Julián, acaba de ganar el Mundial de Emprendedores. Yo no lo podía creer. Dije, no es posible que el único año que no apoyé a buscar a alguien tenía que ganar un mexicano y para acabarla de Monterrey. ¿Y cómo es posible que no lo conocía? ¿Cómo es posible que no lo apoyé? Y estaba enojado por un lado, pero feliz por otro lado de que por fin ganó un mexicano. Y lo primero que hice fue hablarle a Julián y decirle, regresando a Monterrey quiero que te vengas a comer conmigo a la casa. Llegó a la casa el mismo día que aterrizó de Frankfurt, Alemania. Y recuerdo que en la comida le conté lo mismo que les acabo de contar a ustedes. Estoy muy feliz que ganaste, pero muy enojado que no te conocía. Y el Julián se empezó a reír. Y yo, ¿por qué te ríes? Y me dice, ¿que tú no te sabes mi historia? Y yo, no, la verdad, no tengo idea de cuál es tu historia. Y me dice, a ver, a mi madre le da cáncer de mama cuando tenía yo 15 años. Sufrió mucho, logró sobrevivir. Casi no la libraba y yo quería hacer algo. Me metí en una incubadora y no me sirvió de nada. Leí un montón de libros y no sirvieron de nada. Y no hice nada. Pero fue hace aproximadamente 2 años que en el aniversario de la preparatoria en donde tú y yo estudiamos, que por cierto, tu hermano es mi amigo, me dice, tú fuiste a dar una conferencia en el aniversario, muy similar a la que ustedes están escuchando el día de hoy. Y me dice, fue después de tu conferencia que yo me senté con mi madre y yo creé IGEA Technologies. Y yo no lo podía creer.
Me dice, yo no hubiera creado esto si tú nunca hubieras venido a compartir esa historia que nos compartiste aquel día en la conferencia. Y esa es la historia de cómo llegué a hacer mi empresa y al Mundial de Emprendedores. Y en aquel momento yo me di cuenta de que no todo se trata de impacto directo con tus empresas, sino también de impacto indirecto. Y el impacto indirecto uno lo genera compartiendo como lo estamos haciendo el día de hoy. Y platicando con Julián, con amigos como Jordi, con Gabriel, con amigos como los fundadores de Cultura Colectiva, cada vez tenemos menos tiempo de estar en eventos como este, platicando nuestras historias de manera presencial. Hace una semana estaba en Suiza, en España, aterricé en México, me fui a Tabasco, de ahí me fui a Medellín y en la madrugada llegué acá. Y de acá mañana voy a Guadalajara, me regreso a Monterrey, pasado mañana voy a León y me regreso a Monterrey y el fin de semana no sé ni dónde voy a estar. Y cada vez el trabajo es más y más. Pero fue ahí donde yo decidí, pues quizás a través de un libro, que encontremos al siguiente ganador del Mundial de Emprendedores. Ahora, ¿por qué el libro se llama Lo Abstracto Emprender? ¿Y por qué la conferencia se llama Lo Abstracto Emprender? Nuevamente recordando esa metáfora que el emprendimiento, así como el arte abstracto, no tiene inicio, no tiene final y cada quien tiene su propia interpretación. Pero lo más importante y la pregunta que todos me hacen es ¿por qué fregados le pusiste un zapato rojo a la portada? ¿Y por qué siempre traes zapatos rojos? La realidad es que el mensaje que yo les quiero compartir hoy es que cada vez que ustedes vean un zapato rojo, a partir del día de hoy, cada vez que vean un zapato rojo, siempre recuerden tener los pies bien puestos en la tierra. No importa de dónde vengas, no importa lo que hagas. Yo sé que de aquí por lo menos va a salir un líder como Julián o como Jordi o como un gran líder político, social, cultural, pero no olvides de dónde vienes. No olvides que para llegar a ese lugar, eventualmente alguien te compartió para llegar ahí y tú también tienes que compartir para que más personas lleguen a esos lugares. Y para eso se necesita ser humilde y tener los pies bien puestos en la tierra. Ahora, ¿cuál es el mensaje con el que yo quiero terminar? El día de hoy, la gran pregunta es, ¿qué quieren ustedes como mexicanos? ¿Quieren seguir criticando al sector privado, al sector social, al gobierno, a las escuelas, a sus profesores, a sus padres? ¿O bien quieren ser parte de una verdadera sociedad de cambio? Una sociedad que tenga esperanza, en donde el mexicano no diga, oye, me tengo que ir a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. En donde digas, oye, en México sí hay dinero para hacer mi sueño una realidad. En donde te des cuenta que no hay imposibles. La realidad es que los sueños, si no trabajas por tu propio sueño, no significa que no vayas a trabajar, pero vas a trabajar por el sueño de alguien más. Y esa decisión está en tus manos. Hoy yo creo que es el día en que ustedes tienen que darse cuenta que no hay mejor oportunidad que estar joven para hacer tu sueño una realidad. Porque si algo tienes que aprender, no hay mejor edad que aprenderlo en tu juventud, porque no tienes nada que perder. Así que yo con esto termino, les agradezco mucho, mucho, mucho la invitación y espero que les haya gustado esta pequeña presentación. Gracias. Dani, de verdad, honrado con tu presencia. Muchas gracias. Dani.